Perfecto. Este, el tema de la conquista de México es un tema muy taquillero y es un tema en el que todos creen, todos creemos que sabemos mucho. Y sin embargo es un tema que se ha quedado, como muchos temas históricos, en puros y meros clichés. Clichés y mitos. La conquista de México está llena de mitos. Y dos de los más fuertes y de los más perniciosos para el entendimiento cabal de la conquista. Son primero el mito de la completitud, que significa es el mito de que, pues la conquista terminó con la caída de Tenochtitlán y Nueva España fue conquistada y ya, ¿no? Y de a partir de 300 años de virreinato o de colonia, que es otro tema espinoso, y tranquilo, ¿no? Y esos 300 años no pasó nada hasta la independencia. No fue nada que ver con eso. Y el segundo gran mito, que tiene un profundísimo trasfondo ideológico muy, muy despreciativo, es la idea de que fueron un puñadito de españoles los que conquistaron a un imperio inmenso. Entonces, como los mismos proponentes de esa historia, de esa narrativa, entre ellos Cortés, el primero fue Cortés, pues lo tenían que explicar, ¿no? O sea, porque pues, no era muy creíble el asunto. Entonces, la primera explicación fue claramente teológica. Dios que quiso que encontráramos estas tierras y que conquistáramos y que evangelizáramos a sus pueblos y que los alejáramos del demonio y de la mayor gloria de Dios. Cuando esa explicación deja de funcionar, se dan explicaciones. La explicación tecnológica no, pues que la diferencia entre el armamento, las armas de fuego de los europeos contra los arcos y flechas de los indígenas, la explicación bacteriológica, que ya comentábamos un poco, pues, las enfermedades que trajeron los europeos, ante las cuales los indígenas no tenían defensas y fueron decimados por esta cuestión, que algo hay, eh, que algo tienen de verdad. O sea, sí hay cierto fundamento. Otra es la idea de la alianza de, los indígenas querían liberarse del yugo del imperio azteca y se aliaron contra los españoles, que es la más falseada, sí, o sea, efectivamente sí hubo alianzas. De hecho, fueron un puñado de españoles y miles de indígenas como soldados, como guías, como tamemes, como, o sea, bueno, cocineras, médicas, o sea, enfermeras. Esa tiene, o sea, estas tres últimas explicaciones tienen un fondo de verdad que las hacen creíbles y que las hacen funcionar muy bien. La otra explicación es la que es profundamente racista y profundamente discriminatoria, que lo que venció a los indígenas pues, fue su superstición. Esa idea de, es que los indígenas y los mexicanos somos agachones porque creyeron que Cortés era Quetzalcóatl, entonces Moctezuma, que se sentía un espurio, entonces le entregó su legítimo reinado a Cortés. Esa explicación no tiene pies ni cabeza. Cortés en ningún momento se consideró a sí mismo Quetzalcóatl. Se usó después de su muerte, sí, con un interés político, pero no fue tal. El problema es que todas estas explicaciones que les estoy dando han venido barajeándose en mayor o menor medida, con mayor o menor énfasis en una o en otra desde el siglo XVI de Cortés. En el siglo, bueno, Cortés, Gómara, el historiador de la corte, el historiador real. Después en el siglo XVII, John Ogilvy, Antonio Solís, en el siglo XVIII, Francisco Ruiz de León, Juan de Solórzano y Pereira, hasta el siglo XIX incluso. En el siglo XIX, William H. Prescott, si no me equivoco, escribe su conquista de William Prescott escribe su conquista de la Nueva España en 1843. Estoy buscando cómo compartir pantalla.
¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Ya Ahora se sí. ve. Ah, ok, perfecto. Bueno, que todavía no viene. Entonces les digo. Entonces, en 1843, William Prescott escribe su... ¿Dónde está la presentación? ¿La acabas de minimizar? Aquí está. ¿Cómo habíamos quedado que se veía? Command, Modo de- está. Modo pantalla, modo lectura, sí, ahí está. No, ya. Tranquila. Entonces, en 1843, William Prescott escribe su historia, la historia de la conquista de México, ya saben, donde los indios no tienen un grito de guerra, es un alarido, donde son bestias. Pero es un libro que trajeron con ellos muchos de los soldados de la invasión de 1847. Parte del canto de los Navy SEALs dice desde los salones de Moctezuma hasta Trípoli. From the halls of Moctezuma. Entonces, no hay otra capa más de racismo, de colonialismo, sobre todo esta idea de, ay, los pobres indígenas apocados, asustados, supersticiosos que creyeron que eran dioses, eso es una gran mentira. Y entonces se entregaron y su superstición lo venció porque eran unos fatalistas. Así no fue. Como les decía, el germen de esta historia son las cartas de relación de Cortés. Ninguno de los cronistas de la conquista tenía un interés en escribir una verdad histórica. Ni siquiera Bernal, que es el que usa historia verdadera. Tenían intereses políticos, militares, económicos, sociales, para escribir sus novelas. Digo, sus crónicas, no sus novelas. Entonces, hay que tomarlos con mucho cuidado y sospechar mucho de lo que dicen, porque no son narradores confiables. Entonces, insisto, el siglo XIX, William Prescott se basa más en Bernal que en Cortés, pero sigue siendo, o sea, la historia, la anécdota de Cortés a Bernal no cambia, cambian matices, no la historia. Pero la historia de la conquista victoriosa épica de Cortés se está cuestionando desde el siglo XVI y no solo por Bartolomé de las Casas, que es un acérrimo enemigo de Cortés y muy crítico de la empresa conquistadora colonizadora, sino por conquistadores. Por eso este curso, primero hablamos de cómo Cortés, ayudado un poco por Bernal, crea este mito heroico, esta figura del héroe épico, del conquistador, y cómo a finales del siglo XVI los mismos conquistadores o los mismos exploradores españoles cuestionan este modelo que generó Cortés. ¿Y por qué lo cuestionan? Entonces, bueno, la narración de la conquista es un proceso de transformación y ficcionalización. Ni siquiera las cartas de relación que están como a caballo entre lo legal y lo militar, o sea, entre parte de guerra, son pensados con la veracidad y verosimilitud, o sea, no son un parte de guerra de a las 6:40 horas ingresamos en tal lugar. No. Hay un proceso de mitificación de la figura de Cortés, de la figura del conquistador, de la providencia prohispana, y posteriormente, cuando las cosas no empiezan a salir tan bien, porque en el proceso de conquista del siglo XVI, Perú, o sea, los incas, la conquista del imperio inca y la caída de Tenochtitlán son excepciones, no son la regla. Pero los mitos se fundan sobre estas experiencias exitosas, pero extrañas. La regla general de los conquistadores, de los exploradores, fue el fracaso. Y ese fracaso llegó en algún momento a la rebelión. Justamente por ese fracaso es que se empieza a cuestionar ese modelo. Ya ven que nunca cuestionamos nada hasta que nos afecta directamente. Y es que, bueno, me escribió la otra persona. La historia humana como parte de la historia de la salvación. En el momento, o sea, desde Colón hasta mediados del siglo XVI, finales del siglo XVI, la historia se ve como parte, o sea, como un camino teleológico, la historia de la salvación. Entonces, América entra a Occidente, en la historia de Occidente, como parte de la historia de la salvación. Es por eso que tenían que encontrarlos, es por eso que tenían que ser evangelizados.
O sea, no es solo una justificación, que sí lo era, también era esta cuestión de, ok, ya, entran al gran esquema, la salvación, a la historia salvífica de Jesucristo. Y la historia se escribe a partir de modelos. La caída de Tenochtitlán se lee sobre el modelo de la caída de Jerusalén. Cuando en los presagios, que esta idea de los presagios, que si la Llorona, que los cometas, bueno, los cometas son una forma de adivinación romana, a partir de los etruscos. O sea, no estaban en el horizonte mesoamericano usar los cometas como señal de adivinación. Que si vieron a los caballos y a los guerreros como centauros. Los centauros es una figura de la mitología griega. Los mismos, o sea, los indígenas nunca habrán pensado, ay, sí, es un centauro. Tampoco se espantaron por los caballos. Si en algún momento hubo desconciertos, pudo haberlo habido. Si vieron una relación entre el hombre y el animal, ha de haber sido más de tipo nahual que tipo centauro, porque no estaba en su... Pero eran modelos. La caída de Tenochtitlán sigue el modelo de la caída de Jerusalén y de la reconquista de Granada. Los europeos, y especialmente la conquista de Tenochtitlán en el siglo XVI, cuando la gente estaba todavía a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, se ve como una continuación de la Reconquista, que la Reconquista era una continuación de las Cruzadas y la caída de Jerusalén. De hecho, cuando dicen que se incendian los templos, no es que se hayan incendiado los templos, sino que es un presagio que la nueva religión va a sustituir, la verdadera religión va a sustituir a la vieja religión. La figura de Quetzalcóatl, Cortés como Quetzalcóatl, no empieza a surgir hasta mucho después. Entonces, esta lectura apocalíptica de los acontecimientos les da sentido. O sea, no fue un accidente que Colón se tropezara con América. Lo más sorprendente de Colón era lo equivocado que estaba, no le atinó a nada. Entonces, el rey Carlos V se veía como una segunda venida, pero sí como una nueva versión del rey David. Carlos Felipe II era una nueva versión del rey Salomón. Entonces, España era otra vez el segundo pueblo elegido. Y la prueba de esto era que habían encontrado América y que habían encontrado, o sea, que tenían el privilegio de atraer hacia la verdadera fe y la razón a sus habitantes. Entonces, ¿por qué no me deja? Ok, entonces, Cristóbal Colón. Como les decía, Cristóbal Colón se equivocó en todo. Cristóbal Colón era un hombre medieval, o sea, Cristóbal Colón le hubiera encantado ir a las cruzadas, pero ya no le tocó. El problema con la conquista de América, de por qué se llama América y no Colombia, y que Cristóbal Colón descubrió y no supo que descubrió, y que incluso viene atrás, es que si los chinos llegaron y los vikingos llegaron, es posible que hayan llegado. Una de esas llegaron hasta samoanos. El tema es que ni para los vikingos que habrán llegado, posiblemente los chinos también llegaron, ni para los habitantes de América que los vieron llegar, si es que los vieron llegar, representó nada. El problema de América, no, o sea, es cómo insertar a América en el cosmos, en un cosmos que estaba muy ordenado, que no tenía espacio. Había habido aproximaciones teóricas, pero no había espacio, como que no hay nada por qué existir ahí. Nuevamente, haber encontrado América, se le tiene que dar sentido dentro de esta historia de la salvación, esta historia universal. Y eso de que Colón dijo que fue el primero en pensar que la Tierra era redonda, y que el primero que se le ocurrió que yendo hacia el oeste se podría llegar al este, eso no es cierto. Los interlocutores de Colón, es decir, la corte de Portugal, la corte de España, bueno, de Castilla, los monjes de Santo Domingo, incluso, bueno, los cancilleres, los navegantes de su época, todos sabían que la Tierra es redonda. O sea, entonces, pues, que la Tierra es redonda, pues la idea de navegar de un lado para llegar al otro es el siguiente paso lógico. Eso Colón no lo inventó, no lo descubrió, no fue un visionario, al contrario, era un hombre medieval con mentalidad antigua.
La discusión que tuvo Colón con todos sus interlocutores fue mucho más interesante y mucho más profunda. Era un problema de viabilidad de la navegación, o sea, okay, y un problema de habitabilidad. Había varias teorías. Si bien la Edad Media se basaba sobre autoridades grecolatinas, escolásticas, no, o sea, llegaba un momento en que tenían que darse cuenta de que, bueno, la realidad no siempre coincidía. Entonces, y estaban en un momento en que tenían que empezar a ampliar sus horizontes mentales, teóricos, epistemológicos. Cuando hablo de que el problema era la navegabilidad, era la proporción agua-tierra. Así como sabían que la Tierra era redonda desde los griegos, también se sabía con bastante certeza y bastante o sea, y con bastante cercanía a la realidad, la dimensión del globo terráqueo. Eso Eratóstenes lo hizo por ahí del antes de Cristo. El tema era qué tanta proporción de agua y tierra, si era posible con la tecnología de la época, navegar esa extensión de agua hasta llegar a al siguiente pedazo de tierra. Nuevamente volvemos a las fuentes clásicas. Esdras decía que la proporción era 6/7 de tierra en el segundo de Esdras, que es un libro apócrifo, y Aristóteles, al contrario, dice que una cuarta parte de la tierra no está sumergida. La tierra es una excepción. Si le hicieran caso, o sea, si uno sigue a Aristóteles, no es navegable. Si uno sigue a Esdras, pues sí es navegable. Pero estamos hablando que Colón estaba hablando con navegantes, con los navegantes portugueses que en ese tiempo eran los más avanzados. También estaba el tema de lo que les decía, ese cosmos, ese mundo medieval, esa visión medieval, pues, ¿dónde entraba América? El Orbis Terrarum, la isla de la Tierra, el globo terráqueo, pues es lo conocido, porque Asia y África, si bien tenían ideas muy locas, Marco Polo, el Mestre Juan, sí sabían que existían, sí tenían un lugar en su cosmos, incluso era un lugar jerárquico, jerarquizado, era América, era Europa, era Asia y era África y tenían un lugar. Era la división tripartita que tenía que ver con la Trinidad, los tres hijos de Noé, tres reyes magos, embonaba muy bien en su esquema mental. Sin embargo, como te estaba diciendo, pues también tenían, o sea, exploraban los límites de su teoría. Isidoro de Sevilla habló de una cuarta parte en el mundo en el hemisferio sur de las antípodas. Entonces había una discusión de qué tan navegable era la Tierra. En lo que Colón se equivocó es que siguiendo a un autor árabe que hablaba en millas árabes, Colón las interpretó como millas italianas, que son más chicas, que son más cortas. Entonces, él estaba partiendo. Rose, ¿puedes dejar entrar a Susanita, por favor? Colón estaba partiendo de una medición equivocada, de una información que él interpretó mal. Entonces, todos sus datos estaban equivocados y todas sus proyecciones estaban equivocadas. Si no se hubiera encontrado América, se hubiera muerto en medio del océano. Colón estaba equivocado en todo. Entonces, bueno, aquí pueden ver el Orbis Terrarum, cómo pensaban que era el universo. Está, bueno, Galia, Germania, o sea, pero ese es el Orbis Terrarum, o sea, era parte de la misma Tierra conectada. También pueden ver cómo pensaban que eran las antípodas. Entonces, si había tierras, pues no serían habitables. Otra teoría, y aquí venimos al tema de la habitabilidad, o sea, de que si eran o sea, si estaban habitadas, ¿quiénes eran sus habitantes? ¿Eran descendientes de Adán? Y si eran descendientes de Adán, ¿cómo llegaron? Y si eran descendientes de Adán, que por alguna manera llegaron, ¿cómo participan en la salvación? Lo que están preguntando aquí es si tienen alma, lo que están preguntando es si son humanos, lo que están preguntando, que tiene aplicaciones muy prácticas, es si los podían esclavizar si llegaran a encontrar habitantes. Porque otra manera de ver el universo, el mundo, el cosmos, era la teoría de Parménides, Posidonio, Aristóteles. Los nombres no importan, esto era la autoridad, pero dividían el globo en 5 zonas: la polar, la zona templada, en el centro, la parte tropical, tórrida o quemada, y nuevamente zona templada, zona polar. Según esta teoría, en la parte tropical no podía haber habitantes y si los había, no eran humanos, porque era muy, que la zona tórrida era inhabitable por la temperatura.
Pero por otra parte, esa misma zona se correspondía con la teoría de la distribución de los metales, con una zona muy rica en joyas y en metales. Entonces, nuevamente están discutiendo si es navegable, si es habitable y qué pueden encontrar ahí. Entonces, bueno, o sea, finalmente Colón los convence, se tropieza con, bueno, divide, o sea, encuentra América. Él está convencidísimo que llegó a América, que él llegó a Asia. Y trata de convencer a los reyes, que son sus patrocinadores, de que llegó a Asia. Sin embargo, los reyes tienen un problema un poco más sutil, porque se dan cuenta que si declaran que lo que encontró Colón son las Indias, digo, bueno, es Asia, son las Indias, y no lo son, y ellos solicitaron la jurisdicción sobre las Indias, no va a ser aplicable a unas tierras que no lo sean. Y viceversa, si ellos dicen que son otras tierras y resulta que son las Indias, que es Asia, entonces cuando le solicitan al Papa que les dé o sea, que les conceda la jurisdicción sobre las tierras a las que llegó Colón, hablan de islas y tierras firmes en las partes occidentales del mar Océano hacia los indios. Se están cubriendo, están para allá y son tierras e islas firmes. Están cubriendo todas sus bases porque un error en la formulación, en estas formulaciones les tendría consecuencias catastróficas en términos económicos, políticos, y ellos eran muy conscientes de esto. Entonces, obviamente Colón sigue tratando de vender la moto. Al principio se estaba convencido de que era así, eventualmente pues, él mismo se tuvo que dar cuenta que pues, no estaba tan exacto. Entonces, cuando le piden pruebas, nuevamente de mentalidad medieval, pero pues, están cuestionando, están llegando a los límites de su conocimiento y dicen, a ver, mijo, pruebas. Demuestra que no es un archipiélago diferente. Y necesitas encontrar, o sea, demostrar que, o sea, comprobando con lo que ya conocemos, con un paso marítimo entre el Atlántico y el Índico, que es el que usó Marco Polo. Sin embargo, o sea, vean África, de un lado está el Atlántico, de un lado está el Océano Índico, le piden justamente un paso entre esos dos océanos, pero lo que está ahí es el sur de África, el Cabo de Buena Esperanza, y entonces ya era jurisdicción portuguesa. Entonces la pregunta no era nada más teórica de, oh sí, vamos a comprobar nuestra hipótesis de que encontró Asia. Están viendo, quieren descartar que lo que haya encontrado Colón no sea parte de la jurisdicción portuguesa. Todo lo que hace la corona, y siempre ha sido así, siempre ha sido con todas las coronas, tiene finalidades prácticas muy, muy claras. Entonces empiezan tanto Cristóbal Colón con parte de los españoles como Américo Vespucio con los portugueses. Empiezan a navegar buscando ya hacia el paso, ya hacia el fin. Lo que están tratando de determinar es si es Asia, si es un archipiélago X ahí en medio, o si son tierras diferentes. Colón navega, la ruta de Américo Vespucio lo lleva a rodear Brasil, pasar por las partes que correspondían a Portugal, la zona tórrida y seguir bajando. Vespucio se da cuenta de que, pues no, realmente hay una barrera norte-sur hacia Asia, que no es Asia, y es el primero que empieza a hablar que es una tierra aparte, que puede ser un continente distinto de Asia, que no es un archipiélago. Por eso en la cosmografía deciden pues, ponerle su nombre. Pero el mismo autor dice, bueno, pero si Asia, Europa y África son femeninos, pues que sea América. Bueno, aquí está. Colón tiene un problema, no solo que es una carrera de exploración con los portugueses, sino Colón era un marino muy competente. Digo, a pesar de todos sus errores que tienen que ver más con una mentalidad atávica y con ese afán humano de ver lo que queremos ver, era un marino muy competente. Entonces, como un marino muy competente, llegó un momento en que lo que veía no cuadraba con lo que él pensaba. Bueno, imagínense el Orinoco. Se daba cuenta que un río de esas dimensiones no era posible en un archipiélago ni en una isla. Hablaba de masas continentales.
Entonces, pero eso lo tenía que encuadrar, o sea, lo tenía que embonar con su idea de que era Asia o de que no era otro continente. Entonces decide que ha llegado al paraíso terrenal. En su mente, y así lo describe, que el paraíso terrenal, que el mundo no es un globo, insisto, él está partiendo de que todo el mundo parte de que el mundo es un globo, sino que más bien tiene forma de pera o de seno de mujer. Y que así en la puntita está el paraíso terrenal. Entonces, el río que se encuentra son de los 4 ríos del paraíso, que son el Tigris, el Ganges, el Éufrates y aquí está. Nilo, Éufrates, Tigris y Ganges. O sea, se da cuenta que entonces su manera de cuadrar las dos versiones que no cuadran. Y Colón se pasó todo el resto del tiempo de su vida defendiendo su empresa porque, bueno, no cumplió lo que prometió a los reyes de España. Y, bueno, América se quedó llamado América. Pero Colón era un navegante y era un comerciante. Entonces, en su mente fue, bueno, chin, ya no les ofrecí esto, pero tengo que entregar un retorno de inversión. Entonces, cuando Colón llega y dice, ok, cuando piensa todavía que es Asia, no va a descubrir, él verifica, pues es fértil, es que es Asia, ¿no? Encuentra lo que sabía que estaba ahí, de hecho dice, es que dicen, hablan mal, no hablan bien su lengua, pero sí llegué a Japón o a China. Porque nunca se le ocurre que puede ser otro idioma y nunca se le ocurre, así como nunca se le ocurrió que las millas árabes pudieran ser distintas de las millas italianas, nunca se le ocurrió que fuera otro idioma. Todo lo que encuentra, la exuberancia, lo fabuloso, lo fantástico, le, le refuerza que llegó a Asia. Entonces, todo lo que ve, pues las riquezas prometidas de Asia, los puertos, los ríos, las joyas, el oro, porque aparte él quiere vender que encontró Asia, que cumplió. Cuando después de todas sus navegaciones, él llega un momento en que tiene que aceptar que no encontró Asia. Tiene problemas porque no cumplió lo que prometió, entonces les tiene que vender la moto y dice, bueno, pero y empieza a pensar como comerciante. Ok, Marco Polo vendió las riquezas de Asia, pues yo les voy a vender las riquezas de estas nuevas tierras. Entonces empieza el proceso de ver América como un botín. Todo esto sigue siendo la negación de lo que es América, es instrumentalizar lo que ve. Es de los primeros que usa la justificación religiosa junto con el interés comercial. Entonces, así como todo lo que había en el código asiático, todo lo que veía le justificaba que había llegado a Asia, en el código comercial todo lo que ve le justifica, o sea, es un argumento. Entonces, cuando habla de los puertos de gran calado, pues está hablando de transporte. Cuando habla de los ríos navegables, está hablando de mover las mercancías. Habla de las piedras, habla del oro, de las joyas. Y muy importante, habla de la población. La población fue, bueno, donde encontró el más grande contraste con los asiáticos, ¿no? Pues los grandes vestidos del Khan, los tocados. Encuentra a los indígenas caribes que traen su taparrabos y se da cuenta que ya no puede forzar la negación, pero entonces lo que él ve, los ve pobres, desnudos, sin armas y los ve como objeto de esclavización, como bestia, como mercancía. Y en la carta Sant'Ángel empieza a plantear, no, pues son muy generosos y muy buenos, es el mito del buen salvaje. Plantea que se les puede esclavizar y vender. Nuevamente está vendiendo América como botín, está vendiendo, pues no es Asia, pero mire, esto está lleno de riquezas. Tanto a Colón como a los conquistadores españoles que llegaron después, Ponce de León, Aguirre, el mismo Cortés. Los indígenas les tomaron la medida muy pronto. Estos quieren oro y joyas. Pues yo les decía que más para allá. Sí, 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 hay muchos. Uy, no, sí, sí, las piedras se caen de los árboles, el oro te tropiezas con él, pero para allá, más para allá. Entonces, con esa propuesta, con esa zanahoria de más para allá, obviamente Colón se los cree y es lo que él vende. Él dice, daban lo que tenían con un amor maravilloso, daban lo que tenían como bestias.
Colón es el primero en quitarles la humanidad. ¿Por qué? Pues porque le conviene, porque los está ofreciendo como mercancía. Entonces, la falta de la pobreza, la falta de ropa, los define como salvajes y siervos. Entonces, porque como ofrecen todo generosamente, pues no tienen concepto de comercio, entonces, si no tienen concepto de comercio, no son civilizados, son bestias, luego son esclavizados. Y Colón fue un esclavista en el Caribe y el esclavismo y la esclavización de las poblaciones autóctonas caribeñas llevó a su exterminio, nuevamente junto con las enfermedades que importaron los europeos, ante las cuales la población indígena no tenía defensas. Y él vende esta conquista material como una cruzada. Y entonces, y es el mismo intercambio de la conquista espiritual de los españoles. Traigo la cruz, me llevo el oro. Si bien el nombre de América, bueno, ya les conté de dónde procede, muchos nombres de lugares en América tienen que ver con mitos europeos trasplantados. California, la reina Calafia de las Amazonas. Bueno, el Amazonas, o sea, tanto el río como la selva amazónica pues, tienen claramente el nombre de las Amazonas. Y bueno, Ponce de León buscó la fuente de la eterna juventud 2 veces. Pánfilo de Narváez es uno de los personajes más interesantes y desafortunados de toda la saga de la conquista. Era él a quien le hubiera tocado explorar lo que México y Colón y Cortés se le adelantó. Finalmente, cuando le dan un mando, le toca ir a Florida y es el comandante de la expedición fatídica de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Entonces, Pánfilo de Narváez era bastante desafortunado, pero bueno, fue uno de los que buscó la fuente de la juventud. O sea, el nombre de la reina Calafia aparece en las Sergas de Esplandián. Esto habla de la mentalidad, o sea, todos lo hacemos. O sea, todos interpretamos lo nuevo a partir de lo conocido. Entonces, cuando los soldados y los exploradores europeos llegan a estas tierras nuevas, extrañas, tienen que explicarlo a partir de sus referentes y empiezan a usar sus referentes de las sagas heroicas de los caballeros de caballerías, de las que tanto se burlaría en un siglo después Cervantes. Pero es el registro con el que lo entienden, es algo tan novedoso, es algo tan mágico, es algo tan diferente que lo ven así como mágico, fantasioso, salido de la literatura más fantasiosa que conocen, que son las novelas de caballerías. Tan es así que California recibe su nombre de esto. Ay, pues, cuando Bernal habla del origen de la Malinche, está copiando la historia de un personaje de Almerín, bueno, de un caballero. El mismo Cortés, o sea, porque la primera parte del primer momento del europeo frente a América es de sorpresa, es de asombro, es de fabuloso. Entonces, en ese momento, su único referente son las novelas de caballerías, la mitología, el Amazonas, y la humanidad siempre ha puesto más allá de lo que conoce, lo que teme y lo que desea. Cuando digo de las discusiones de si la Tierra, o sea, la posibilidad de una Tierra fuera de este Orbis Terrarum en la zona tórrida o en el otro hemisferio, la posibilidad de que fuera habitada por humanos, no sé si han visto esas imágenes del hombre con un pie así como de sombrilla o con una cabeza en la panza o de los hombres perro, ¿las han visto? ¿Las ubican? ¿Las ubican?
No, ¿no? Bueno, criaturas fantásticas que decían que se podían encontrar más allá de, o sea, en tierras fantásticas. Incluso escritores a finales del 16 siguen hablando de esa, o sea, de la posibilidad de encontrar estos monstruos, estas figuras extrañas en tierras no conocidas. Serían un poco como nuestros aliens. Y de hecho es el mismo fenómeno, porque una vez que se exploró toda Europa, todo África, todo Asia, todo América, y pues no aparecieron ni los hombres perro, ni los enanos, ni estas personas extrañas. ¿Qué queda por explorar? El fondo del océano y el espacio exterior. El fondo del océano, pues, pues que sí, existen todavía los megalodones, o sea, todavía, o sea, seguimos poniendo en esas partes donde todavía no hemos explorado y donde todavía podría haber criaturas fantásticas en el fondo del mar y en el espacio. Los aliens son el mismo fenómeno. Y al mismo tiempo, bueno, con esas criaturas fantásticas es esa riqueza fabulosa, mística, fantasiosa, que se cree que se va a encontrar en América. Por eso es que están buscando la fuente de la eterna juventud en el norte, en California, justamente por esa zona, California, Florida, y el Dorado en el sur. Las 7 ciudades encantadas de Cibola también era esta cuestión fantástica, igual así riqueza inenarrable, que por una cuestión numérica, porque los aztecas hablaban de las 7 ciudades de Chicomostoc, pues 7, clavado, tienen que ser esas, ¿verdad? Porque nunca ha habido una coincidencia de números. Esos mitos trasplantados, ese anhelo, esa ambición, es gran parte de lo que mueve la conquista. Entonces, es muy paradójico que parte muy importante, o sea, que el motor no solo fue, o sea, lo más básico, como esta ambición económica, sino que también está esta fantasía, esta magia, este buscar lo fabuloso y se conjugan y son el motor atrás de todos los años y todos los siglos, porque son, o sea, no es, o sea, como les decía, la conquista, pues la exploración tampoco terminó en el siglo XVI. Y el motor son estos mitos trasplantados, pues si no están aquí, esta idea de la fantasía. Sin embargo, la fantasía solo llega hasta cierto punto, que es donde viene la segunda etapa, que es la decepción. Si al principio hablan de, América como maravillosa, gloriosa, lo fabuloso, la naturaleza es generosa, la naturaleza es fértil, porque quieren vender todas las riquezas que van a poder extraer de América. Cuando siguen explorando y pues nomás no encuentran todas estas cosas gloriosas que están buscando. Digo, en Florida, pues se tropiezan con los mangles, o sea, es una península, entonces tantitos se van para allá y mar, tantitos se van para acá y agua. Ya no se vuelve viable. O sea, toda la expectativa se derrumba y es cuando viene este desencanto y es cuando viene este cuestionamiento. No es casual que Albert Núñez Cabeza de Vaca haya sido parte de la fallida expedición a Florida buscando la fuente de la eterna juventud. Tampoco es casual que, siendo una expedición al Dorado, haya sido la que, o sea, justamente buscando el Dorado, imagínense atravesar el Amazonas, también fue un fracaso. Esa es la expedición de Lope de Aguirre y es la expedición que lo hace nuevamente cuestionar este modelo mítico, este modelo, no solo del conquistador, sino de la providencia prohispánica. Sí, Dios quería que España encontrara estas tierras y que les evangelizara y los ayuda. No es así. La segunda parte de este desencanto es la que vamos a explorar en tercera sesión. Entonces ya la naturaleza pues, ya no es, bueno, obviamente sí sigue siendo fértil, pero ya no es generosa, ya empieza a ser apabullante. O sea, imagínense el primero que se encontró el cauce del río Amazonas. Es atemorizador, la naturaleza es hostil, esa naturaleza es una amenaza, ya no es una promesa de riquezas, ya es una amenaza.
Entonces, estoy adelantándome un poco, pero el modelo del conquistador que encuentra riquezas y toma ciudades, sea Tenochtitlán, sea la capital de los incas, pues aquí estos pobres, si toman unos tantos huevitos y sobreviven, ya se dan de santos. Es completamente la inversión del modelo y es cuestionado por los mismos exploradores españoles, claro, porque iba en feria. Nadie cuestiona un discurso tan grande y tan fundamental en su identidad, a menos que le vaya no mal, fatal. Y ese discurso y esa segunda parte, el fracaso, está un poco presente también en Colón y en Cortés. La carta Jamaica-Colón, pues, se tiene que dar cuenta de su fracaso y es cuando pues, tripas corazón y empieza a vender la moto. Es la quinta carta de Cortés, la expedición a las Cibueras, hoy Honduras, que fue un absoluto fracaso, fue terrible. Entonces, ambos experimentaron esa segunda parte del desencanto de, híjole, pues no está tan chido, hijo, no está tan fácil, pero prevalece dentro de su esquema, dentro de sus objetivos, este, este modelo mítico. Cortés no fue ni el gran valeroso ni el gran visionario tampoco. El gran éxito de Cortés es más de tipo narrativo. O sea, Cortés era un traidor. Cortés desobedeció órdenes directas del gobernador de Cuba, es decir, del gobierno de España, y se fue por la libre. Entonces, Cortés tiene que inventarse una historia, bueno, contar su historia de tal manera que no solo justifique la traición, sino que lo haga quedar como un héroe. Y lo logra. Seguimos hablando de el modelo mítico de conquistador de Cortés. Cortés inventó al conquistador. En tiempos actuales, Duverger sigue comprando el discurso de Cortés. Por eso es tan importante cuestionar esta visión monolítica, heroica, unipersonal de la conquista. Y bueno, eso sí tenía sentido porque en la historia era lo que hacían los grandes hombres, entonces cuando uno contaba lo de los grandes hombres, de paso se contaba la historia y eso tenía una función pedagógica, inspiradora, pero no podemos en pleno siglo XXI seguir sin cuestionar las fuentes y tomar lo que nos dicen Cortés, Bernal y todos los demás autores con buena fe y decir es que estos querían contar una historia para la posteridad. No, Cortés está defendiendo. Y el éxito de Cortés es narrativo porque consiguió su objetivo y con creces. E inventó, insisto, este mito del conquistador que hasta la fecha sigue, o sea, cuando uno pide que, oye, cuéntame la historia de la conquista, pues sigue basándose en los grandes puntos. Moctezuma como un cobarde, la rendición casi supersticiosa y temerosa, sigue basándose en lo que decía Cortés. Actualmente, bueno, a partir de los 80 hay un revisionismo de esta historia de la conquista, de la figura de Cortés en la cual se ha reivindicado el papel del indígena, porque todas las explicaciones de las que hablé antes, la teológica, la bacteriológica, la tecnológica y bueno, la de la superstición, le quitan completamente agencia al indígena. O sea, el pobre indígena es víctima de las circunstancias y pobrecito. No, este revisionismo tiene que ver con el papel del indígena como un actor y un actor relevante y un actor con voluntad y motivaciones e intenciones propias. Porque así como los españoles insertaron América como territorio y a sus habitantes y sus actividades en América, dentro de su historia, dentro de su cosmovisión, dentro de este devenir histórico teleológico de la salvación, e involucraron a los indígenas en sus intrigas, porque bueno, todo lo que pasa entre Cortés, Bernal, Velázquez, incluso es intriga palaciega donde los indígenas pues, son aliados o son enemigos, o sea, pero no son el tema principal. Son, pues ahí está. Nuevamente, el problema de Lope de Aguirre es con la corona, no con los indígenas. La visión más cercana a nuestra antropología contemporánea sería la de Cabeza de Vaca, que Cabeza de Vaca como vive con los indígenas y aprende de ellos, se integra a ellos y aprende de ellos. Entonces es el que habla más de ellos como una visión más
objetiva, más de aprendizaje, menos condescendiente. Pero aún así, la corriente subyacente de todas estas teorías, de todas historias, por eso les eché desde Cortés hasta William Prescott, es la idea del indígena como un objeto de la historia al que le pasan cosas, cuando no fue así. Los tlaxcaltecas, o sea, de entrada, poner a los tlaxcaltecas como los vencidos es un despropósito histórico y un tlaxcalteca del siglo XVI le escupiría a cualquiera que le diría eso. Entonces, hace falta un revisionismo. Actualmente hay un proceso de revisionismo de esta historia con autores como Navarrete, como Restal, Ross Hassing. Hay muchos autores que están trabajando el papel de los indígenas dentro de su, porque los indígenas también integraron a los españoles en su devenir, en sus intrigas, también los utilizaron. Los tlaxcaltecas usaron a los españoles para combatir a los tenochcas de la misma manera que los españoles utilizaron a los indígenas, y cuando los tlaxcaltecas, que junto con los españoles llegaron hasta Filipinas, cuando fueron a conquistar Yucatán, Guatemala o la parte occidental, Jalisco, ellos se veían a sí mismos como tlaxcaltecas conquistadores. Estaban cumpliendo su parte, o sea, estaban siguiendo un plan de expansión utilizando a los españoles. Entonces, dentro de este horizonte de revisionismo, es muy importante volver a las fuentes y leerlas, pero de manera crítica. No creer, ay, sí, porque, o sea, porque su intención, insisto, nunca fue dejar un relato histórico, o sea, la verosimilitud y la certeza no tenían un papel en lo que estaban escribiendo. Todos tenían fines muy claros que querían lograr al escribir, muchos lo lograron. Entonces, hay que leer esas fuentes. Son entretenidísimas y tienen mucha información, pero hay que leerlas con mucho cuidado y con mucho escepticismo porque son parte de un discurso mucho más grande. Yo llego hasta aquí, me gustaría oírlos, dudas, comentarios. Entonces me gustaría en este momento abrir la discusión. ¿Qué les parece? Ok. Bueno, en mi caso desconocía de la parte mitológica europea y cómo buscaban parecer, como explicas, un paralelismo con América. Sí tenía idea que eran supersticiosos los españoles, pero no a tal punto. Sí lo eran hombres del medievo. Bueno, a caballo entre el medievo y el renacimiento, pero sí tenían todo este trasfondo. Y esta idea que de la Malinche que en realidad sea una reinterpretación de algo medieval, también se me hizo muy interesante. No, la Malinche como figura no, parte de su biografía. Ya. Cuando explica, porque bueno, según Bernal era una princesa, entonces tiene que explicar cómo una princesa terminó regalada como esclava, ¿no? Claro. Entonces la explicación que se le ocurre es que su madre se volvió a casar y el segundo marido de la madre la venden como esclava, o sea, y ya sabes, ¿no? Intercambian a la esclava por la hija, dicen que la hija murió y la venden. No fue así. La verdad es mucho más compleja, de hecho también he dado y posiblemente vuelva a dar un curso sobre la Malinche, pero sí interpretan esa parte, esa explicación de por qué si es princesa, pero la vendieron como esclava, bueno, incluso la regalaron como esclava. Entonces a Bernal la única explicación que se le ocurre es una sacada literal de las novelas de caballería. Y todo ese tipo de cosas, o sea, a lo largo de todas las historias están plagadas de este tipo de interpretaciones, de sustrato mitológico fantasioso. Ya. Está interesante. Gaby, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. A ver, todo muy interesante, como siempre, son versiones, son más bien puntos de vista no tradicionales que de algún modo nos abren un panorama diferente. Mencionas autores que es conveniente dar lectura de manera cuidadosa, aparte de las fuentes tradicionales que tenemos, ¿no? ¿Como cuáles? No, bueno, yo me refería a los que hay que leer con mucho cuidado es a las fuentes tradicionales, porque incluso ni siquiera su concepto de la historia es el mismo de nosotros, lo vamos a ver con Bernal. O sea, cuando Bernal habla de historia verdadera, no es de verdadera, verídica, comprobable, positivista, no, o sea, le está hablando en oposición a otra cosa.
Entonces, sobre todo estas fuentes primarias hay que leerlas con mucho cuidado, sobre todo porque en el caso de la conquista son la base. O sea, si no, es que Cortés y otros 7 autores dicen lo mismo, sí, pero todos, o sea, esos 6 están citando a Cortés. Entonces, Mm, es un sesgo por confirmación que pues no es que haya habido, no son 7 testigos independientes, es un cuate que lo dijo y 6 que lo repitieron. ok. Y es una trampa en la que cayeron, bueno, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, incluso el mismo William Prescott, que escribe en el siglo XIX, entonces podría ser uno que diríamos, bueno, ya es un historiador moderno, o por lo menos más como lo entendemos actualmente. Pues, sí, o sea, no cuestiona a Bernal, él no sigue a Cortés. En algún momento Bernal se hace el autor favorito porque es menos aristócrata, o sea, como le echa puya a Cortés y o sea, se le ve como un autor menos aristócrata, menos el gran hombre, se le ve más democrático. Pero la historia que cuenta Bernal es la misma que cuenta Cortés. O sea, él no cuestiona esa historia de fondo, la providencia y tal. Entonces, sí hay que leerlos con mucho cuidado. Y actualmente hay autores que, bueno, tal vez sí cuestionan ciertos aspectos, no digo, ya no creen, o sea, hace siglos que nadie se explica la conquista a partir de la intervención divina. Pero siguen usando, no, pues sí, es que Cortés era un gran gobernante y un gran guerrero. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Porque el Señor dijo que yo llegué, vine y vi, vencí. Incluso autores en el siglo XX, como Svetan Todorov, cuando analizan la conquista, nunca cuestiona lo que dice Cortés, entonces incluso llega a decir la explicación, ok, ya no es la providencia, lo que dice Todorov es que la explicación es que los indígenas no entendieron lo que estaba pasando porque estaban clavados nuevamente en la superstición, en sus profecías, entonces como nunca nadie había profetizado, esto no podía estar pasando porque no había pasado antes, lo cual es una estupidez. O sea, claro que los indígenas entendieron lo que estaba pasando y utilizaron a los españoles, pero claro, si uno sigue la teoría, si uno sigue la idea de Cortés, independientemente de, llegaron a la Veracruz y luego se fueron ¿de dónde era? A Centla. Si uno sigue lo que está diciendo Cortés, que nunca dudaron, que nunca se equivocaron, que entendieron la situación inmediatamente, que él cuando vio unas cosas provenientes de la Nueva España decidió que ahí había gente más civilizada que los del Caribe. No es así, o sea, no fue, ay, sí, el vine, vi, vencí. Entonces hay que cuestionar todo el discurso partiendo de, bueno, que hay que cuestionar la figura de Cortés, por qué Cortés escribió lo que escribió y por qué se puso así como literal el superhéroe de la película, y también contrarrestarlo con fuentes indígenas. Si bien algunos indígenas escribieron, ya fue posterior, Tezosomoc, Chimalpain, pero los indígenas aprendieron muy pronto a litigar, a utilizar los propios, las mismas instituciones españolas contra los españoles. Y muchos indígenas le mandaban a la corte, bueno, a los reyes Carlos y Felipe les escribía más gente que a Santa Claus, ¿eh? Entonces muchos pueblos indígenas, los cabildos, les escribían al rey diciendo, oye, yo te ayudé a conquistar tal región, te pido lo que me corresponde, que básicamente era exención de impuestos, tierras, ciertos privilegios. Entonces, a partir de ahí es que se pueden realizar las acciones de los pueblos, o sea, los tlaxcaltecas fueron fundamentales en conquistar a la Mixteca, Guatemala y Yucatán. En muchos lugares hay pueblos o barrios llamados Tlaxcalda porque los tlaxcaltecas se instalaron ahí y le ponían Tlaxcala. Entonces, si el primer paso es cuestionar las fuentes originales y cómo se cuestionan a partir de sus intenciones, a partir de sus objetivos, y bueno, también dentro de su contexto histórico. Cortés no dejaba de ser un hombre de su época, tampoco le podemos pedir, oye, ¿por qué no escribiste un parte de guerra como lo haría un marín actual? Pues no. O sea, también hay que entenderlo con nombre de su tiempo y con intenciones y motivaciones. Nadie escribe por placer y nadie escribe por, o sea, y menos este tipo de cosas. Entonces, el primer paso es cuestionarlo y el segundo paso es contrapuntearlo con la otra parte de la historia que sería el punto de vista de los indígenas, no de los vencidos, sino de los indígenas. Y esos nombres nos los puedes facilitar Sí, como para claro. empezar a buscar esas fuentes, porque Sí, sinceramente jamás he consultado una fuente indígena. mira, fuentes indígenas, el problema es que están como en archivos, pero hay varios autores que lo están rescatando. De entrada, te mencionaría Matthew Restal, Ujú. Federico Navarrete. Federico Navarrete también habla mucho de esta cuestión
de la participación de los indígenas. ¿Qué otro te había dicho? Ross Hassig. Bueno, esos son los principales, los primeros. Ya partimos de ahí. James Lockhart. Ok. De hecho, hay mucho trabajo que hacer en esa vertiente. Ok, gracias. Bueno, Ay, perdón. ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, bueno, yo todavía estoy cierto de que los tlaxcaltecas colaboraron, ¿no? En la conquista de más territorios más allá del imperio mexica, pero no estoy cierto hasta qué punto se les otorgó tierras en ellos, ¿no? No sé si realmente se les recompensó. Mira, sí se les recompensó, no es que se les dieran tierras, se les dio, o sea, eran los pocos indígenas que podían usar caballo y tener espada. Sí tuvieron privilegios, o sea, sí los españoles sí los veían como con un nivel especial y les daban privilegio. Tuvieron exención de impuestos, pero fue una lucha constante. Cada 20 años tenían que andarles recordando porque ya había llegado, querían ponerles impuestos, querían cambiarles este estatus privilegiado, entonces era una bronca continua legal, por eso es que se sabe, por defender sus privilegios. Y los tlaxcaltecas y los que ayudaron a conquistar la zona nayarita, que eran también otros indígenas. Entonces, sí recibieron privilegios, pero tuvieron que pelearlos palmo a palmo a lo largo del virreinato. Y junto con ellos, bueno, los chalcas, o sea, muchos grupos. Pero bueno, los tlaxcaltecas son los más conocidos, fueron también los más visibles. Ay, perdón, perdí la idea. Sí, o sea, los tlaxcaltecas fueron los más visibles, pero sí recibieron privilegios o sea, sí eran vistos como socios conquistadores. Claro. Y también alguna vez escuché que no, pues sí eran los mayoritarios o los más relevantes del ejército de Cortés, indígena, Sí. pero Sí. que no eran los únicos, ¿no? Pero No sé eran los únicos, sí eran la mayor parte. Y bueno, esto nos hace, ahorita contesto la pregunta que está en el chat, eso nos vuelve al tema de, es que eran traidores. No eran, o sea, no eran tenochcas, no debían ninguna lealtad a los mexicas. Eran nahuas, pero no le debían lealtad a los mexicas, entonces no fueron traidores, eso también es un mito. A ver aquí, eso ya está bien, Saúl, ya. Luego, a ver, ¿cómo encaja? Pregunta Fernando, ¿cómo encaja en esta revisión la visión de los vencidos? La visión de los vencidos tiene el mérito de ser uno de los primeros intentos serios de rescatar la otra parte de la historia. El problema es que, como les mencioné, incluyen a los tlaxcaltecas entre los vencidos. El problema de la visión de los vencidos es que parte igual de esta idea básica de los españoles conquistaron a los indígenas a todos sin matices, sin diferenciación. Entonces, sí es un poco problemática en ese sentido. Digo, tiene su valor como fuente, pero también hay que leerla con cuidado porque es una fuente que no cuestiona el discurso original de superioridad europea. ¿Te parece bien, Fernando? ¿Algo más? Bueno, mientras tampoco la Malinche fue una traidora. O sea, esas son visiones profundamente maniqueas, muy simplistas, que aparte de no explicar nada, no solo no explican, sino que complican las explicaciones. Sería como decir, es que los españoles traicionaron a los franceses. No, son
distintos. Pues igual aquí los tenochtitlan eran diferentes que los tlaxcaltecas y lo que los huejotzincas. Digo, que se aliaban entre ellos y sí había como bloques, pero parte de la situación es que no había una visión global, o sea, no éramos nosotros, no era europeos, asiáticos, somos americanos, bueno, no sabían que era América, pero no había una visión que trascendiera a los grupos locales. El fundamento político y poblacional entre los indígenas era el llamado altépetl, de agua, y de petl, cerro, o sea, cerro de agua. O sea, básicamente lo que hace falta para vivir, o sea, para que una comunidad florezca es una posición resguardada alta y agua. Y esa era la célula política, social y económica entre los indígenas, pero eran muy localistas, eran los, insisto, los cholultecas, los tenochcas, los huejotzincas, los chalcas, los texcocanos. Tan es así que cuando llegaron los españoles, pues, ¿de dónde vienen? No, pues que de Castilla, pues son los castiltecas. O sea, así pues los castiltecas, pues porque son de Castilla, pues le dan la terminación, son los castiltecas. Y no tenían propiamente una visión de como nosotros, ¿no? Y todos los tenochcas y tlaxcaltecas y huejotzincas y chalcas, ¿qué somos? No, pues quién sabe. No tenían esa visión general, o sea, como global, algo que englobara todos los distintos altépetls, no. Incluso el imperio no era como tal, era más bien una cuestión modular. Ya, pues, este cachito sí, este cachito, y eran como dos altépetls juntos. Era completamente otra visión de los pueblos, de las comunidades, de las alianzas, en la que los españoles pues leyeron, pues sí, Tlatoani es el rey, y son los caballeros, y son los nobles. Claro, lo leyeron en sus términos. También es humano, es normal, tampoco hay que, qué menso. No, o sea, estaban leyendo en sus términos y no tenían ni el interés, ni la profundidad, ni el tiempo de ponerse a pensar en esas diferencias si es que se les ocurrió que existían. Por eso cuando decían es que Dios, ellos hablaban de Dios y ok, traducían, pero no hablaban del mismo Dios, no hablaban del mismo rey, no hablaban del mismo, o sea, no, aunque hubiera una traducción directa, no entendían lo mismo. Sus dioses eran distintos, su forma de gobierno era distinta. Incluso en algún momento el Moctezuma, o sea, muchos pensaron, bueno, que nos pongan impuestos y ya, ¿no? Y de repente, ¿cómo que te quedas, hijo? Vete. Digo yo. Entonces, se entendieron lo suficiente para poder negociar y aliarse y ayudarse, pero no se entendieron lo suficiente como para saber que había grandes diferencias y entenderlas, ¿no? No estaban, o sea, no tenían ni ese interés, ni esa capacidad epistemológica. ¿Algo más? ¿Algún comentario, queja, duda? No, todo de mi parte no, Gaby, gracias. No. Quedan 15 minutos, aprovechen. Ok, entonces, ¿qué les parece entonces que cerremos? Digo, sé que hoy mencioné muchos nombres, son muchas cosas. Lo principal sería cuestionar el discurso original de la conquista de México, como que terminó, como que fue única, no fue tal, se siguió conquistando hasta el siglo XVIII, palmo a palmo. Y no es lo mismo la conquista del centro, o sea, la conquista de Jalisco, la conquista de Yucatán, la conquista de Guatemala, son procesos completamente distintos, que llevan mucho tiempo. Claro, a la corona siempre le convino, por su propio discurso, decir que sí había sido completa. Y en las siguientes sesiones lo que vamos a ver es específicamente cómo se genera este discurso fundamental
que da soporte a todo lo que viene después, todos los discursos menores, posteriores, y que es tan eficaz y tan atractivo que incluso actualmente, 500 años después, en el siglo XXI, siendo todos unos cínicos pues, jacobinos, sigue siendo atractivo, llamativo y mucha gente capaz, con muchas herramientas críticas y muchas herramientas teóricas, sigue cayendo en el fondo del discurso fundamental del héroe mítico conquistador. Entonces, bueno, me gustaría cerrarlo con esto.